especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Bueno, yo creo que hemos encontrado nuestra profesión frustrada, porque después de ejercer aquí la semana pasada como magistrados de un peculiar tribunal dolfiniano, pues han sucedido cosas y hay gente que ya ha perdido su empleo y al final lo que parecía impensable al inicio de la temporada, que es que Tua Tagovailoa fuera el segundo en no comerse los turrones, pues los Dolphins lo han hecho realidad, porque hoy saltaba la noticia después de mucha rumorología y tras Chris Grier, el segundo damnificado de esta temporada en los Miami Dolphins es Tua Tagovailoa. Veremos a ver si la cabeza de Mike está a salvo o tiene más vidas que un gato, pero bueno, Santos, el mejor futuro como legisladores que como futurólogos, ¿no? Porque en las previas no dábamos una y parece que, vamos, como abogados del diablo sí que tenemos buen ojo. Sí, hola, buenas Hugo, ¿qué tal? A todos. Pues sí, mucho mejor futuro dándole al mazo y sentenciando aquí a todo el que se lo merece, repartiendo sentencias ejemplarizantes. Y bueno, pues tú has dicho muy bien, solamente nos queda uno para cargarnos a todo digamos, el trío, o descabezar a toda a esta hidra de tres cabezas, ¿no? Y nos queda solamente uno, que no sabemos lo que puede ocurrir de aquí al famoso Black Monday. Y a lo mejor tenemos ponido otra sorpresa, quién sabe. Pues sí, habrá igual alguna novedad. Desde luego nos espera una off-season movidita. Javi, como juez de este Mundo Dolphins, ¿esperable cómo has vivido estas últimas horas, este terremoto mediático en torno a nuestros Miami Dolphins? Pues, buenos días, tarde, noche. No sé, tan sorpresa no era, en el sentido de el lunes ya quedas eliminado de playoff, pues tiene todo el sentido del mundo que hagas pruebas con Eagles. Si venía ahora en Cincinnati o más tarde, bueno, en algún momento tenía que ocurrir. Es normal, ya no te juegas nada más que conseguir un mejor puesto en el draft. Y pues era la noticia, pues para mí me pilló poca sorpresa. O sea, realmente, y yo creo que incluso a los propios damnificados les ha pillado un poco de que ya se lo esperaban. Pero no sé, creo que se ha formado más ruido que de que hubiera sido. Si tú hubiera tenido un partidazo también y nos hubiéramos quedado igualmente fuera de playoff, yo creo que hubiera ocurrido igualmente. Así que, nada, lo normal. Tienes que probar al quarterback que te puede pues, servir de backup en el año que viene. Sí, esperable era, pero bueno, cuando ya se hace oficial y se le da esta conformidad, se hace público, pues no deja de ser, ¿no? Curioso, doloroso para nosotros como seguidores de los Dolphins. Yo me he acordado mucho estas últimas horas de Ryan Tannehill. Vuelvo a revivir las mismas cosas porque hubo mucha emoción al principio, lesiones, un momento en el que es verdad que se veía claro que Tua no podía continuar, pero bueno, se percibe el final de una era y es otra vez, ¿no? Esos pensamientos intrusivos que pueden acudir a nuestra mente de otra vez una nueva reconstrucción o eterna reconstrucción, hacia dónde iremos, qué hará el nuevo general manager, todas esas dudas que parece que ya nos hemos instalado en la off-season, ya vemos la temporada finalizada, no va a finalizar como esperábamos, entonces, bueno, se nos remueven cositas por aquí por dentro. Pero vamos a avanzar porque, obviamente,
esta noticia lo va a monopolizar todo o gran parte de este capítulo de Mundo Dolphins. Habrá mucho de lo que hablar. En la off-season seguramente también hablemos o hagamos un repaso de estas circunstancias o por qué hemos llegado a esta situación con Tua Tagovailoa, más exhaustivo cuando haya tiempo. Pero ahora la actualidad manda y vamos a comentar aquí todo lo que se ha dicho en las últimas horas, que además ha habido novedades hasta hace bien poco. Así que vamos con la parte más candente de este episodio de Mundo Dolphins, que son las Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you dig it? Empezamos por algo que no tiene mucha relevancia para dejarlo mejor para el final, porque a nivel del roster, los Miami Dolphins han anunciado el corte de Matt Judon, el edge rusher, outside linebacker, que llegó esta temporada a Miami y que la verdad no ha tenido una buena actuación en los Miami Dolphins. El partido del pasado lunes por la noche fue especialmente desastroso para él, no ha aportado ningún sack, ha sido un jugador de rotación con muy poca influencia en el juego defensivo de los Miami Dolphins, un jugador al que ya le pesan los años y hoy, después de quedar eliminados, pues además de Tua, los Dolphins han empezado a soltar lastre de cara al año que viene, a intentar ver qué tienen en la plantilla y han decidido separar su camino y cortar a Matthew Judon. Santos, esperable. Lo mismo que con Tua, su rendimiento no justificaba que siguiera y bueno, me imagino que en estos partidos que quedan quieren probar también savia nueva en esa posición, ¿no? Sí, bueno, ya no es sorpresa. Cualquier jugador ahora empieza un poco la reestructuración del equipo, como ya se ha terminado la temporada prácticamente, pues supongo que será cuestión de hacer pruebas y han empezado por este jugador. Como has dicho tú, los números no han sido nada buenos esta temporada, no destaca especialmente. Ha jugado 13 partidos, pero bueno, ningún sack, apenas un pase defendido en los 18-19 tackles. No ha sido su mejor temporada, pero claro, lo que también has comentado tú muy bien, 33 años pesan, 10 temporadas en la NFL. Y bueno, creo que es una posición que también está, creo que relativamente bien cubierta en Dolphins. No es especialmente preocupante, con lo cual, bueno, todo lo que sea hacer pruebas, porque creo que han añadido a un jugador proveniente de los Texans, creo que es, un Jackson Woodard. Sí, un linebacker. Sí. Pues bueno, es cuestión de estos 3 partidos empezar a probar en el Practice Squad, subir otros jugadores y ver qué es lo que te puede servir para el año que viene. Y creo que hemos empezado ya nuestra particular pretemporada o reajuste del equipo, o como se suele decir en este tipo de cosas. Nosotros ya hemos terminado, pues nos queda empezar a ver con qué nos quedamos, qué nos sirve y qué no nos sirve. Javi, como se me ha adelantado Santos, que lo iba a comentar luego, pues Judon ya tiene reemplazo en el roster. Los Dolphins anunciaban que hemos firmado al roster activo, al linebacker Jackson Woodard, y además hemos hecho también un par de movimientos que me parece a mí que son muy interesantes en el Practice Squad, porque hemos firmado al linebacker Andre Carter II, que bueno, es un jugador que está allí, que tuvo una buena carrera universitaria, pero sobre todo porque hemos cortado de ese Practice Squad al tight end Tanner Conner. Y esto sí que me parece que tiene relevancia porque creo que ejemplifica un poco que los Dolphins están contentos con lo que han visto de Darren Waller y Greg Dulcich. Entonces hemos soltado a ese tight end, un tight end que lleva muchos años en la franquicia, de ese Practice Squad, porque creo que una de las notas agradables o positivas de esta campaña está siendo, pues eso, la evolución de Dulcich y el rendimiento inesperable de Waller, que no sabemos qué planes tiene para el futuro. Pero, Javi, ¿cómo ves tú lo de Judon, sobre todo, y esta serie de movimientos colaterales que han anunciado nuestros Dolphins? Bueno, Judon, como has dicho, ha pasado sin pena ni gloria.
no iba a ser renovado, o sea, tenía contrato un año, pero aún así no creo que los Dolphins fueran a ofrecerle nada para seguir el año que viene. Se le ha cortado, bueno, un poco más, me ha sorprendido un poco más el momento que haya sido ahora. Y según he estado leyendo, y bueno, lo he puesto en Blue Sky, que parece ser que es un poco como un favor que le está haciendo a la franquicia para que busque a ver si hay algún equipo que sí clasifica a playoff que esté interesado en firmarlo para los playoffs. Pues, su carrera está ya, bueno, lleva ya 9 años en la liga, entonces está ya en el final de su carrera y pues a ver si encuentra otra oportunidad por ahí en otro equipo, aunque bueno, con lo que ha demostrado en Dolphins, no sé yo. Pero bueno, lo echaremos de menos porque era el jugador que más se distinguía con eso de las mangas largas, como hemos hablado hoy. O sea, siempre iba con unas mangas largas, da igual que hicieran 40 grados que -10. O sea, entonces él estaba ahí. Entonces, lo echaremos de menos por eso, pero tampoco por mucho más. Y respecto al tight end que tú dices, Conner sí, lleva ya muchos años. Estaba ahí en el practice squad, no acaba de cuajar. Y el otro día en el partido contra Steelers, Hill también hizo un buen partido. O sea, entonces, de momento con Waller, con Dulcich y con Hill, parece ser que tenemos para tirar. Imagino que para el año que viene estarán pensando ya en ello. Bueno, vosotros no me veíais, me estaba riendo aquí por detrás de las cámaras cuando comentaba Javi, porque es que me ha hecho mucha gracia, que es verdad que siempre que se corta un jugador así veterano que ha sido productivo, sale en los medios, ¿no? A ver si algún equipo lo cortan con la esperanza también de que algún equipo que está luchando por los playoffs le dé una oportunidad y luego 2 días después firma con los Jets o algo así. Siempre pasa, siempre pasa. Firma con el equipo que peor récord tiene. Entonces, me he acordado porque ha pasado con algún otro jugador. A ver si le da una opción un equipo de playoffs y acaba firmando con los equipos de peor récord. Entonces, ya lo he visto. Lo he visto en Nueva York ya. Sí, ya, pero pasan por waivers, entonces, claro, el equipo que lo reclame no le queda de otra, el jugador tiene que ir allí sí o sí. Ya, pero bueno, eso. Veremos a ver. Que me ha hecho ahí mi cerebro esa conexión automática. Y ahora sí, vamos a entrar en la parte candente del programa porque ya es público, notorio, conocido, ya lo hemos comentado aquí en la introducción. Después de su mal rendimiento durante toda la temporada y especialmente, como veremos luego, en el pasado Monday Night Football frente a los Steelers, pues los Dolphins han quedado eliminados con la derrota del pasado lunes. Ya no pueden clasificar. Si las opciones decíamos aquí la semana pasada que eran de un 16% de clasificar a playoffs, pues ya están absolutamente eliminados y han decidido que la situación de Tua Tagovailoa ya era insostenible y que desde luego parece que no es el futuro de la franquicia. Lo confirmaban a lo largo del día de hoy diversos periodistas y ya lo ha confirmado Mike McDaniel ante los medios de comunicación. Ha dicho que Tua Tagovailoa iba a ser el quarterback suplente o no iba a ser, mejor dicho, el quarterback titular, que el titular iba a ser Quinn Ewers, al menos en el próximo partido, porque palabras de Mike McDaniel nos daba a los Dolphins la mejor oportunidad de ganar partidos y ha confirmado también algo muy interesante que justo antes de empezar a grabar el podcast, que el quarterback 2 va a ser Zach Wilson y Tua Tagovailoa queda relegado como QB3 o QB de emergencia. No sé si queréis empezar a comentar esto, si creéis que el que Tua sea QB3 es una forma también un poco de alejarle / protegerle de toda la tormenta mediática que se viene. ¿Creéis que es lo razonable? Porque además ya si le pasa algo a Ewers no tiene ningún sentido volver a poner a Tua, que es lo que yo creo. Yo creo que estas dos cosas influyen en esa decisión. Que a Tua lo alejas un poco, no va a tener a todas las cámaras ahí encima y va a tener mucha presión estos días y va a haber mucho run y encima si le pasa algo a Ewers no tendría sentido volver a sacar a Tua, que ya sabes lo que hay. Prueba a Zach Wilson, le estás pagando sueldo de quarterback suplente, pues que actúe como tal, ¿no, Javi?
Sí, sí, totalmente. O sea, no sé, esto de QB3, bueno, hay gente que ya ha dicho, bueno, su carrera está acabada, etcétera, etcétera. No, o sea, yo también lo veo un poco como tú. Esto es mira, ya se acabó la temporada, ya no vamos a llegar mucho más lejos, pues nada, descansar y que tengas ahí mucho tiempo de descanso. Y, y lo que dices, bien dicho, o sea, a Wilson se le está pagando, no me acuerdo, 4,5, 6 millones, ya no me Seis, acuerdo bien. 6. seis. Pues hombre, por lo menos que estés ahí vestido y calentando, lavando un poco el brazo, o sea, que mínimo, ya que le estás pagando. Entonces, que sí, que a Tua también le estamos pagando, pero se ha pegado ya toda la temporada, ha demostrado lo que ha demostrado, pues que se vaya preparando para la siguiente y hay muchos meses ahora de tomar decisiones de qué ocurre con Tua, sigue, no sigue, etcétera, y, y ya está, no sé, yo lo veo como normal, un paso normal. Se acaba la temporada, te quedan todavía 3 partidos, pues oye, eh, el que ha sido tu quarterback titular, no tiene un año bueno, pues lo mandas a QB3 y porque no hay más en la plantilla, que si no seguramente incluso lo dejaban ahí de descanso y alguno del practice squad lo ponían de QB3. Que total, Ujú. quedan 3 partidos, podían hacerlo y no tenían por qué pasar la roster activo. Entonces, bueno, ya está, no sé, no creo que haya que darle más vueltas y habrá que darle vueltas ya cuando se tomen decisiones en marzo Ujú. o en junio. Ujú. Seguramente sea en marzo cuando digan algo de qué ocurre con el futuro de Tua. Pues vete mirando eso, porque tú que eres el rey del dinero muerto y del cap. Luego vamos a comentar un poco qué puede pasar en adelante o a qué situación se enfrentan los Dolphins con Tua Tagovailoa. Pero si volvemos al presente, Santos, desde luego la decisión, desde el punto de vista deportivo, es absolutamente entendible. Aquí llevamos toda la temporada y sobre todo conforme ha ido progresando, diciendo que el nivel de Tua estaba decayendo de forma alarmante, que estaba lastrando a la ofensiva incluso de los Miami Dolphins, que el ataque de los Dolphins era a Chain y 10 más. Y realmente es una pena, pero es que es verdad que este año ha sido especialmente negativo para Tua. Parece tener mucha peor movilidad. Nunca ha sido un quarterback muy móvil, pero en sus primeros años, incluso recién salido de la lesión de cadera tan grave que tuvo, pues en el partido frente a Arizona, que todos los seguidores de los Dolphins tenemos en mente, ahí hizo jugadas muy buenas, se atrevía a escalar el pocket. Ahora se le ve más temeroso, tomando decisiones de una forma más lenta. No sabemos si las conmociones también le están afectando en este sentido. El brazo también parece que ya no por estar el otro día del partido en frío y en una temperatura, unas condiciones climatológicas muy adversas, también parece que ha decaído. Entonces, desde un punto de vista deportivo, la decisión era totalmente esperable, valorando solo lo que pasa en el césped. ¿No, Santos? Sí, podíamos toda la temporada comentando esto, que es verdad que no estaba jugando nada bien, las sensaciones eran malas, toma de decisiones un tanto extrañas. No era el Tua que estamos acostumbrados a ver. Me ha hecho gracia lo que ha dicho de quarterback 3, quarterback de emergencia, porque sí es verdad que era una emergencia este quarterback, lo que estaba ocurriendo. De hecho, una temporada la peor de todas que ha tenido desde que están los Dolphins. 15 intercepciones que sobre todo estaba viendo que era, o la estadística dicen que sobre todo es contra coberturas en zona, donde más ha fallado. Esta temporada que lo convierten en la peor estadística de una sola temporada en la última década de los Dolphins, estas 15 Mm. intercepciones. Entonces, pero creo que ya es una cosa que se venía comentando de sentarlo con tiempo, pero la decisión ha sido la que se esperaba, pero llega cuando ya no te estás jugando nada. Es decir, si nos estuviéramos jugando algo, si hubiéramos ganado el otro día y estuviéramos con posibilidad de playoff, a no lo sientan, aunque hubiese hecho 3 intercepciones ayer, o las puedo hacer este fin de semana. Con Mm. todo terminado, con todo acabado, bueno, pues es la decisión fácil, ya se comentó al acabar el partido, que iba a revisar los vídeos y que tomaría una decisión, pero que bueno, que lo iba a valorar todo, bueno, estaban ya cantando que le iban a sentar, estaba clarísimo. ¿Para Mm. protegerlo porque ya no vale? No, creo que es un poco todo, ¿no? Está claro que quieres evitar una lesión grave a estas alturas de la temporada. Imagínate que se rompe el ligamento cruzado, que tiene otra conmoción. A esto todavía tenemos que pagar los próximos 3 años una pasta, que luego nos la va a comentar Javi si tiene por ahí los datos. Entonces no te puedes jugar tampoco a que en las últimas 3 jornadas, que ya no hay nada en juego, le den un mal golpe, tenga
una torcedura de la rodilla y se ponga en duda el próximo año para que empiece. Entonces, evitas riesgos, pruebas lo que tienes en el banquillo, que evidentemente tienes que hacerlo. Has cogido un quarterback en este draft y todo apuntaba que tiene muy buena pinta. Habrá que probar aunque sea 3 jornadas, ver si te quedas con él o qué haces en el próximo draft. Entonces, bueno, creo que no me sorprende la decisión, pero también llega un momento en que el equipo no se juega nada. Es decir, lo valiente hubiera sido tomar hace 3 semanas, ¿no? Cuando estás viendo lo que está haciendo. Pero ahí no se atrevieron. Es muy difícil sentarlo hace 3 semanas. No lo sientas para poner a Edwards y que intente llevar a los Dolphins a playoffs. Y bueno, que por cierto, oí un dato. Yo no sé si ese que o ibas a dar después o alguien lo tenía por ahí, que con la titularidad de Edwards el próximo domingo, si cuando juegue, se va a convertir en el quarterback número 27 de la retirada de Dan Marino. Terrorífico. Sí. Terrible. 27 quarterbacks, ninguna victoria en playoffs. Es terrible. Ya no solo porque tú has salido mal, es que han salido otros 26 mal. Y lo peor, yo lo ponía hoy en Twitter, es que además tanto recordar, o sea, a mí me parece todo más o menos calcado a lo de Tannehill, y en la 7ª temporada de Tannehill también hubo un momento que ahora no recuerdo en el que dije, se acabó, o sea, ya está, este es el momento en el que hay que cortar con Ryan Tannehill, y con Tua, es que fue el lunes, es que yo lo vi clarísimamente, aunque todos sabíamos que iba a pasar, pero dije, es el momento, da igual que, aunque hubiéramos tenido en el siguiente partido un 3% de opciones de clasificar a playoffs, había que tomar esta decisión, porque es que se vio claro, ahí ya está roto, ambos, los Dolphins, el propio Mike McDaniel y Tua necesitan cortar, separar sus caminos y empezar de cero, buscar un nuevo reinicio. Y claro, para mí era muy doloroso porque es que era todo igual lo que dices. Llevamos casi una treintena de quarterbacks desde que se retiró Dan Marino, que es justo cuando yo me hice fan de los Miami Dolphins. Y, por ejemplo, la historia con Tannehill es igual. Tannehill y Tua son los dos únicos que hemos elegido en primera ronda. Inician, bueno, no es comparable porque Tua venía de una lesión muy complicada, de ser uno de los mejores QBs de college. Tannehill venía de jugar solo de QB el último año porque antes era receptor, pero bueno, inicia Tua como suplente de Fitzpatrick, lesiones, conmociones, con el primer año con Brian Flores, que no le quería y no le trataba de una forma óptima, vamos a dejarlo ahí. Tannehill también se lesiona 2 veces la rodilla, hacen un año bueno, nos llevan a playoffs, no pueden jugar los playoffs. Es que la historia es espeluznantemente parecida y luego se cae todo y tenemos que cortar con ellos después de firmarles un contrato. Es verdad que el de Tua mucho más lucrativo, y en ese punto estamos ahora, que le hemos firmado un contrato con una gran cantidad de dinero garantizado. Y Javi, danos las claves, qué pueden hacer los Dolphins o a qué se enfrentan si cortan a Tua, si no encuentran un compañero con el que negociar y mandar a Tua vía trade a otra franquicia, si nos lo quedamos como QB suplente, pues cuál va a ser su salario. Cuenta las opciones que están ahora mismo sobre la mesa. A ver, opciones. Trade imposible. Bueno, imposible no, pero realmente, pero no creo que haya alguien que esté dispuesto a quedarse con él, a no ser que Miami asuma a quedarse pagando ellos el sueldo. O sea, lo típico esto de nos quedamos con el 75, 80%, 90% del sueldo lo paga Miami, el resto lo paga el otro equipo. Difícilmente se puede hacer un trade. Aún así el ahorro es mínimo, entonces queda la opción o del corte o seguir con él. Opción corte, lo estaba mirando porque esa era la única opción que me faltaba por mirar, era corte ya, ahora, o sea, me refiero antes del 1 de junio, con designación pre-1 de junio. El dinero muerto son 137 millones para el año que viene, sí o sí, tal cual, así, en bruto. Entonces, claro, eso no es algo asumible.
opción B, que da el corte post 1 de junio, con designación post 1 de junio. O sea, tú lo puedes cortar hoy mismo, pero dices que la designación es el 1 de junio. O sea, tú le estás pagando sueldo hasta el 1 de junio. Y a partir de esa fecha, pues ya le pagas todo el garantizado que resta del contrato. Y serían 92 millones exactamente. Me sale a mí aquí que eso se prorratea, pero ya hay suerte y puedes prorratearlo entre 67 y 31 millones de dinero muerto. Entonces, bueno, algo más asumible, teniendo en cuenta que para el año que viene cuenta 56 millones. Entonces, bueno, de 56 a 67 tampoco hay tanta diferencia, se podría más o menos asumir ese dinero. Entonces, acá hay 11 millones de diferencia para el año que viene en cuanto a cap. Si tú sigues o es cortado. Y luego, ¿qué otra opción te iba a decir que se me ha ido ahora de la cabeza? Sí. Para el año que viene, ahora mismo, si no hay movimientos, estamos con 11 millones de cap. Y si se le corta, estaríamos con 440.000 ahora mismo de cap para el año que viene. Si se le cortara post 1 de junio. ¿Qué es lo que ocurre? Si eso lo añadimos también, lo estaba viendo antes en un artículo que era súper largo. O sea, sí, un artículo larguísimo. Veía ahí un montón de opciones. Si se corta tu post 1 de junio, se corta Tyreek Hill, se reestructuraban contratos ahora no recuerdo, eran 4 jugadores más, se reestructuraban contratos, podíamos ganar hasta 48 millones en cap. Para pagar a Devon Achane. Por Efectivamente, ejemplo. esa es la que iba a decir yo ahora. Que ya se me estaban poniendo los pelos como escarpias. Sí, no, pero es una cifra bastante buena. Sí. Y en ese caso, que eso sí era la parte más interesante, en el 2027 nos quedarían 93 millones, creo recordar que eran 92, 93 millones de cap. Y eso sin contar que el cap está incrementándose año con año. Año por año, entonces, sí. Imagínate cómo podría ser si cortáramos a Tua, a Tyreek y se reestructuran contratos, que en el 2027 caen 90 y pico millones ahora mismo libres y lo que suba el cap. Entonces, bueno, podría ser un buen año y una buena opción el convertir ese dinero muerto. Cosas. A ver, Santos. Parece clara que además la estrategia de los Dolphins pues ha sido también acumular rondas de draft para los próximos drafts con trades de jugadores, con el trade de Ramsey y demás. Y el espejo en el que mirarse son los Broncos, ¿no? Lo que hicieron con Wilson al asumir también, creo que era en torno a 85 millones de dinero muerto, y eso yo creo que el general manager que venga tiene que ver que la única forma o la única salvación a cómo está el kilo de quarterback es poner a un QB en un contrato rookie, sea Ewers o sea un quarterback seleccionado en este draft o en el siguiente. O sea, o en ese del 2027. Entonces, parece que es la única forma en la que los Dolphins pueden salir de este atolladero, ¿no, Santos? Sí, no, pero no tienes más opciones. Lo acaba de explicar muy bien Javi. El trade es imposible porque nadie te va a venir a darte nada por él, sabiendo la situación que tiene, tanto de juego como física, como lo que le va a costar de dinero. Con lo cual es hacer la opción Broncos, como dices tú, como hicieron con Russell Wilson, convertir todo ese dinero muerto, cortarlo y empezar a apostar por jugadores en el draft. A Bronco le salió bien, con Bo Nix, se comieron el contrato de Wilson, un dineral, que se lo regalaron a Steelers prácticamente porque Broncos asumió que era prácticamente el 90 y pico por ciento del salario. Creo que los Steelers llegaron a pagar 1 millón de euros solo por tener a Russell Wilson. O sea, pero bueno, tomaron la decisión, le salió bien, mira dónde están ahora 2 años después. Pues mira, sit 1 de la FC pero bueno, aquí hay que añadir que también tienen ahora voy a decir, un entrenador en condiciones, ¿no?
Es decir, aquí se completa todo un poco. Te la juegas, coges un quarterback rookie, pero a la vez traes un entrenador que en 2 años ha conseguido darle un giro a la franquicia, darle una entidad, saber lo que juega y mira dónde lo ha puesto. Es un Peyton. No sé si nosotros seríamos capaces de, porque eso sería abrir otro melón por la parte del entrenador. Ahora estamos con el quarterback. Pero bueno, solo tenemos esas dos opciones. O te quedas a Tua y seguimos otra vez a ver qué pasa. Al año que viene bien y cambia su forma de jugar, que yo ya lo dudo. O si no, pues tienes que cortarlo, asumir el dinero muerto y a empezar de cero con otro. No hay otra. Yo... No, yo no veo otra opción. Bueno, ya digo que también el caso Wilson también hay que ver que era un poquito diferente porque Wilson era un cáncer. O sea, todo el mundo en cuanto se fue empezaron a hablar y a decir es verdad, que le encantaba crear mal ambiente. Entonces, no es precisamente ese caso, o por lo menos no parece ser. No. Entonces, bueno, ahí hay una gran diferencia el por qué Broncos también decidió mira, me como el dinero muerto y me lo quito de encima porque si no voy a tener otros problemas más graves. Sí, eso es verdad que tú a nivel personal, o al menos dentro del vestuario, nos parece una persona bastante razonable. Creo, a mí sinceramente me da muchísima pena. Yo ojalá encontráramos un equipo que apueste por él vía trade y tenga una segunda oportunidad como pudo tener Ryan Tannehill, porque creo que se lo merece, creo que ha tenido mala suerte. A mí su elección del draft me emocionó mucho. Lo he defendido aquí a muerte porque creo que hay que tener paciencia con los QBs. Creo que llegó a un sitio muy difícil en unas circunstancias horribles. Hasta estos últimos años, porque es verdad que este último año nos ha dejado imágenes, pues eso, el otro día riéndose con Ramsey después del partido, que no han gustado mucho a los aficionados. Ha sido un jugador que se ha rehecho y se ha repuesto de todo, de su cadera, del año de Flores, las conmociones tan severas. Cada off-season intentaba mejorar. Cuando le aconsejaron ganar peso para recibir mejor los golpes, lo ganó en sus mecánicas. O sea, creo que es un jugador que realmente se ha esforzado. No sé si al obtener el contrato se ha acomodado, se ha relajado y ha visto que no te puedes relajar en esta liga, no lo sé, pero bueno, es un jugador que nos devolvió un poco la ilusión. Yo recuerdo ahora la noche del draft y todo lo que pasó las semanas después, esa primera temporada, y bueno, esos momentos para mí son impagables y como a Tannehill le tendré muchísimo cariño, pase lo que pase, y que ojalá de aquí en adelante, si no es con los Dolphins, que parece que no sé si el año que viene esto suena a despedida, pero encuentre su equilibrio a nivel personal, se dedique a su familia, vuelva a su Hawái, a donde quiera y tenga calma, paz, porque además creo que ha sido un jugador que ha recibido mucha atención mediática, que se ha sido muy injusto con él en muchos aspectos, desde los medios de comunicación, con el tema de las conmociones, no sé, no ha habido término medio con él, no ha habido grises, todo era blanco o negro y creo que merece también un poco de calma y de vivir el pasar a esta segunda fase con tranquilidad. No sé, chicos, si queréis comentar algo más de Tua. Javi. De Tua no. Yo quería un poco añadir a lo que había comentado antes Santos de los 27 quarterbacks. Tengo aquí en la lista algunos nombres tan memorables como Typen, Cutler, Osweiler, Rosen, Skylar Thompson. O sea, forman parte de esos 27. Entonces, claro, con esos nombres es normal que hayamos tenido 27 quarterbacks en estos años. Sí. Jacoby Brissett, Teddy Bridgewater, en sus peores épocas. Sí, pero no los he dicho porque todavía incluso más o menos tuvieron algo de nivel comparado, pero también estuvo Fitzpatrick y todo, que no. Fitzpatrick era un Hall of Fame. Sí, y Matt Moore era vamos, al lado de Osweiler. Matt Moore era un Mahomes al lado de Osweiler, pero hombre, que han pasado por aquí. Cutler, todavía los recuerdo, madre mía, cómo los recuerdo, pero menos mal que se fue. Bueno, pues esperemos que el que sea el número 28 o 27, igual es el 27 y se queda Ewers ya para los próximos 15 años, quién sabe, tenga muchísima suerte.
Bueno, llevamos ya 30 y tantos minutos hablando de Tua. Vamos a repasar rápidamente lo que ha pasado este fin de semana en la AFC Este, porque había un partido interesantísimo, Bills-Patriots, que fue un partidazo, la verdad. Empezaron los Patriots pasando por encima de los Bills y los Bills sacaron ahí una reacción de campeones, de orgullo, de no sé cómo lo queréis llamar, pero acabaron ganando 35-31. Los Jets con su QB undrafted perdieron 20-48 frente a los Jaguars, nada nuevo, y bueno, los Dolphins perdimos, como vamos a ver luego, 15-28 frente a los Steelers. Con esto se aprieta un poco la cabeza de la AFC Este, los Patriots que se habrían asegurado el título de la AFC Este si hubieran ganado a los Bills, se quedan con 11 victorias, 3 derrotas, los Bills 10-4, Miami 6-8 y Jets 3-11. Todo igual, bueno, la cabeza de la AFC Este un poco más comprimida y hay una lucha interesante que puede tener su influencia en la postemporada, ¿no, Santos? Sí, la verdad es que yo ya pensé que los Patriots iban a llevársela un poquito más sobrados y Bills pasaría como a la wildcard como segundo, tiene toda la pinta, pero bueno, con esto la verdad que va a estar interesante estas últimas 3 jornadas, a ver quién será el título divisional y nosotros pues por desgracia tenemos que verlo desde la retaguardia. Y bueno, creo que en el partido de Bills Patriots se vio un poco lo que es tener un quarterback que de verdad, porque a ver, sí que es verdad que Patriots ha hecho un temporada, nadie le va a negar nada, pero bueno, ahí se ve un poquito quién está todavía verde o no está del todo para este tipo de partidos y tienes que ser tú el que lleve al equipo adelante. Y ese nota un poquito como Josh Allen ya está más acostumbrado a sacar este tipo de partidos adelante. Sí, sí. Y bueno, creo que quizás fue ahí un poquito el detalle que pudo decantar el partido hacia ese lado, ¿no? Javi, ¿algo que comentar de ese partido, de la AFC Este, de que a nosotros ya nos queda mirar al futuro? No, bueno, no voy a comentar nada del Patriotville porque ya lo ha dicho Todos Santos, o sea, ahí fue un poco como que a mí se la atragantó y Allen modo superhéroe para variar y sorprendido un poco por el corte en Jets del coordinador defensivo, pues total, ya para 3 semanas que te quedan, pues no lo he entendido muy bien. Pues ya te esperas y luego ya pues empiezas a rodar cabeza. A lo mejor así un poco prepararse a Aaron Glenn del palo de hey, mira, el problema estaba aquí, no me echéis, no sé. O sea, quién sabe cómo sea, pero bueno, un poco sorprendido por eso. Y te voy a romper un poco la fake news. Noticia de hace 2 minutos. Noticia de hace como siempre. Exactamente, sí, como siempre. Noticia de hace exactamente 2 minutos que ha saltado que Jason Sanders ha sido designado para volver de IR. Ahora tiene 21 días para entrenar y volver al roster activo o seguir en IR. O sea que cosas, algo, no sé, un movimiento algo totalmente curioso. innecesario. Sí, sí. Sí, porque pero claro, bueno. 21 días es lo que nos queda, las 3 semanas Claro. de partido. Pero bueno, no sé, no lo he entendido muy bien. Bueno, a lo mejor es que quieren que entrene antes de empezar la postemporada para que pille un poco de ritmo. No tengo ni idea. Sí, pero bueno, seguramente haya algún tema contractual aquí que no dominemos. Que desconocemos, sí. Que si acaba la temporada en IR tendrá algunas implicaciones económicas o monetarias, o con Riley Patterson pasa algo si termina, no lo sé. Seguramente haya algún tema que se nos escapa porque desde luego no tiene mucho sentido. Nada, una vez que hemos ya comentado todo esto, hemos dado nuestro punto de vista sobre Tua Tagovailoa y sobre la noticia del día y seguramente de la semana en la NFL también. Por cierto, sin comentar que se pone muy interesante la AFC con la desgraciada lesión de Patrick Mahomes, con unos Chiefs que no van a entrar a postemporada, con cómo está esa AFC Oeste, con los Chargers, con Broncos. Se pone interesante la cosa, ¿eh? Va a ser un... Texans, sí, Jaguars. Sí, que se pone por eso y ver un poco cómo llegan los Chiefs también al año que viene, cómo llega Mahomes, que desde luego
a los grandes jugadores y a todos. Hay que desearles que se recuperen lo mejor posible y que estamos deseando volver a verles sobre el terreno de juego, pero bueno, se ponen así las cosas. Vamos a ver cómo se ponen las cosas para nuestros Miami Dolphins y qué conclusiones, poquitas, porque además fue el último partido de Tua Tagovailoa, nos dejó el pasado Monday Night Football frente a los Pittsburgh Steelers. Chia, welcome to the most loyal fan base in the world. Starting out with the hometown, 305, around the world, from this town to that town, Fintown, showing how we get down. Dog fan for life, I don't like no other team, aqua orange wardrobe, that's my favorite color scheme, NFL legends, and we still hovering, they can take us out, but I'm out, you ain't covering, say it loud, and best believe respect is due, until they break the record, we keep repping 7-2. Encuentro que se disputó el pasado lunes, la madrugada del lunes al martes aquí en España, 15 de diciembre, a las 2:15 de la madrugada hora española en el Acrisure Stadium de Pittsburgh frente a 65.663 espectadores. Y si comentábamos que en el partido de la semana previa frente a los Jets todo había pasado en el primer cuarto, pues en este al revés. En el primer cuarto no pasó nada, los ataques fueron inoperantes, la defensa de los Dolphins aguantaba bien y la cosa se empezó a activar sobre todo al final del segundo cuarto, porque los Dolphins sí que se adelantaban con un field goal de 54 yardas de Patterson, que bueno, ya ve peligrar su puesto con lo que nos acaba de decir Javi, y la defensa de los Dolphins aguantó exactamente hasta los 17 segundos previos a llegar al descanso, porque ahí sí que los Steelers realizaron al final de ese segundo periodo un buen drive. Aaron Rodgers empezó a jugar, volvían los errores de placajes y anotaban un touchdown en una carrera de 1 yarda de Hayward. Recibían el balón los Steelers o tenían la posesión del balón nada más volver del descanso en el tercer periodo y lo iban a aprovechar también para anotar un pase aéreo de 19 yardas de Rodgers a Valdez-Scantling y la defensa de los Dolphins dijo hasta aquí. En ese tercer periodo también hubo un nuevo touchdown de Metcalf en una jugada en la que no le placa a nadie, Fitzpatrick va a golpearle, Austin Davis jugó un partido horrible, no llegó a ningún ángulo en las jugadas de carrera, a ninguna ayuda y bueno, pues Metcalf en un pase de 28 yardas en una ruta así por el medio, se escapaba de todo el mundo y ponía el 3-28. Para hacer más sangre, en el último periodo, a falta de 13 minutos, Jonnu Smith, un ex de los Miami Dolphins, ponía otros 7 puntos más, 28-3, y bueno, cuando ya todo estaba perdido y después de que Tua había jugado un partido horroroso, lanzando una nueva interceptación y pudieron ser más, también hay que decirlo, que lleva 15, pero podrían ser 4, 5, 6 o 7 más, y una ofensiva de los Dolphins que no carburó en ningún momento, pues en el último periodo parece que cambió todo de golpe. Tua empezó a jugar bien, apareció Darren Waller, que lleva 6 touchdowns en 7 partidos, una estadística alucinante. Apareció también Dulcich, que para mí son ofensivamente, además de lo de Achane, las dos mejores noticias posiblemente de la temporada, porque como digo, Waller, 7 recepciones de 8 targets, 66 yardas, 2 touchdowns, Dulcich, 46 yardas en 2 recepciones, una media de 23, y luego pues Achane, 60 yardas de carrera, 67 de recepción, y poquito más de los Dolphins. En defensa, Jordan Brooks, que volvió a ser el líder de placajes, que hizo un sack, que está en todas partes, muy bien acompañado por Tyrell Dodson, y como digo, la defensa de los Dolphins que aguantó 2 cuartos prácticamente y entre el final del segundo y el tercero se hundió, no sé, se vinieron abajo y nada, un arreón final para maquillar el resultado, y ese es un poquito mi análisis y lo que yo rescato de este partido. No sé, Santos, tú que siempre tienes más números, más estadísticas o cosas que se nos escapan, si quieres aportar algo más, cómo lo viste o qué sensaciones te dejaron estos Dolphins.
A ver, perdimos el juego de carrera y ya no supimos ganar el partido. Y creo que en Ujú, parte es debido, o me imagino, que Eichen no estaba en sus mejores condiciones. Quizás ese regreso con el golpe en ujú. las costillas más protegido de la cuenta. Evidentemente no estaba para hacer todos los drives que quisieran. Acostumbrados a decir que prácticamente hace la mitad de las jugadas del equipo. No, creo que no estaba para tanto y creo que también Steele supo a lo que hacernos jugar, ¿no? Es decir, poner el partido en las manos de Tua, que es lo que llevamos diciendo varias semanas, que si el partido tiene que estar en manos de Tua se complica todo, como así fue. Muy poquitas, muy poquitas recepciones de Waddle también, me ha vuelto a sorprender. Creo que solo tuvo 2 recepciones en todo el partido, 26 yardas. Eso, Ujú. demuestra que el juego de pase nuestro no es lo más efectivo y nos consiguieron parar el juego de carrera y con eso pues en ataque nos mataron. 3 puntos en 3 cuartos. El tercer cuarto otra vez es un desastre, ya hubo unos cuantos. Sí. Los terceros cuartos son terribles. El dato loco de este tercer cuarto es que hicimos menos 20 yardas en ataque. Es decir, solamente no es que sumes, haces menos 20 yardas. O sea, fue terrorífico. Ahí se perdió el partido por completo. Y al final, bueno, ese arreón final, pero viene yo creo que un poco dado por, baja un poco el pistón Steelers y bueno, queda el resultado un poquito más maquillado y poco más. ¿No? No ha sido un partido Mm, muy bueno en ataque, sobre todo eso, pobre en yardas terrestres, que es lo que nos estaba dando alas en las últimas jornadas, haber recuperado el juego terrestre, que aquí no ujú. conseguimos y lo dicho, poner el juego en manos de Tua y del juego aéreo, pues no somos capaces. Y a partir de ahí, bueno, pues no supieron ganar ellos con esos ajustes y poco más. Ah, bueno, Ujú, la defensa la que medianamente te mantiene un poco, ¿no? Está un ujú. poco a la altura del año pasado con jugadores que están destacando muchísimo, pero el ataque no ha sido capaz. Si Eichen no está al 100%, no somos capaces de plantear el partido. Pues, como dices, 63 yardas de carrera, 60 de Aichen, 2 de Wright, una de Tua. Posiblemente en ese tercer cuarto influyan también muchas yardas de penalización que tuvieron los Dolphins en sacks que absorbía Tua porque salía, se iba para atrás, se ponía temeroso y perdía muchísimas yardas. 253 yardas aéreas, 253 de Tua, pero hay que tener en cuenta que antes del, o sea, justo con el touchdown de Jonnu Smith, que es cuando íbamos 3:28, era el último cuarto y Tua llevaba escasas, no tengo el dato exacto, pero creo recordar que eran 60 yardas y una interceptación. O sea, fruto de esas yardas de la desesperación. Y eso, la noticia positiva es, como hemos dicho, Waller, Dulcich y bueno, es verdad que Achane estaba posiblemente muy mermado. Tengo por aquí un dato de Waller y es que con 7 partidos está empatado para el cuarto tight end de la NFL que más touchdowns lleva anotados y eso, 6 touchdowns en 7 partidos, que es algo loco. O sea, no sé, habrá que Y con convencerle 20 para que siga. recepciones solo. Y Y con, con sí, 20 sí, recepciones solo. O habrá sea, que cuidado. convencerle para que siga un añito más, ¿no, Javi? Porque desde luego es de lo más rescatable de esta temporada, de los Dolphins. Sí, sí, mira que le dimos caña por muchos lados. Bueno, creo que Por todos eso los somos fans de los Dolphins. mejores abogados que Sí, futurólogos. sí, sí, o sea, le dimos mucha caña y mira tú al final lo bien que ha rendido, o sea, los 4 millones y pico que cobraba, pues nada, o sea, a menos de 1 millón por tasa, o sea, que bastante bien. Y ojalá sí que pueda seguir y yo creo que ya otro año, después de haber jugado todos estos partidos, ya para el año que viene entrenando en el training camp completamente y todo, yo creo que puede ir Ujú. mejor que este año. Entonces, bueno, a ver también qué ocurre con los Dolphins. Todavía hay demasiada incertidumbre como para decir que Mm, siga, porque, bueno, si hay cambio de régimen, pues a lo mejor el nuevo régimen resulta que trae pues otros jugadores, no sé. O sea, mm, veremos a ver, pero por lo menos de momento estamos contentos con él. Y bueno, como dice, el cuerpo de tight ends parece ser que es lo que mejor nos está funcionando, aparte del de running back, claro, pero que en este partido no pudo ser. Como bien dice, a Chain se le notó que estaba un poco, pues como él dijo, todavía tenía molestias, pero que aún así que se encontraba bien para jugar y se vio
Ya no sé tanto si fue por las molestias o que realmente Steelers se preparó para que corriéramos por todos lados. O sea, yo creo que fue más bien eso. Steelers estaba preparado para que Miami le hiciera carrera. Visto también el clima, pues era lo más normal, que fuera un partido de trincheras, de correr por allí por donde fuera. Cosas buenas, bueno, vamos a hablar de cosas buenas porque tampoco el partido hay mucho que hablar. Cosas buenas, se lleva ya muchísimo tiempo, de hecho, pues los titulares que salieron eran que no era usual, bueno, las noticias salieron de que no era usual que Miami viajara antes de tiempo para realizar el último entrenamiento en la ciudad donde iba a jugar. McDaniel parece que aprendió la lección y dijo, nos vamos para Pittsburgh y encima vamos a entrenar de noche con una nevada tremenda que cayó. Hay una nevada incluso mayor que la del partido. Eso fue bueno. Luego tenemos aquí al amigo Riley Patterson que anotó el field goal en unas condiciones bastante malas. Anotó el field goal más largo de su carrera, de 54 yardas. Bueno, Sanders anotó de 57, es el más largo que tiene, así que ahora está difícil ahí la pelea por vengo que kicker nos quedamos. Suerte, bendito problema que tenemos, porque he visto lo de Giants que ha tenido que cortar a John Juku hace un momento, o sea que al menos nosotros tenemos 2 kickers fiables. Y a ver si tradeamos a uno, yo qué sé. También si no, tradeamos a uno. También puede ser. Bueno, Patterson está por un año, así que más vale que lo trademos ya porque si no se va a convertir en agente libre dentro de poco. Y poco más que decir, o sea, bueno, se vio por primera vez un onside kick que casi conseguimos, la verdad que estuvimos ahí a puntito, fue un poco mala suerte el no conseguirlo, y vimos por primera vez, yo creo que los 2 kickers de los 2 equipos no mandaron el balón de una patada inicial, no lo metieron dentro de la landing zone, que creo que fue la primera vez que hemos visto esa falta por parte de ambos equipos. Y nada, yo creo que fue más bien, tal y como estaba el clima, que le falló un poco ahí el intentar dejarla dentro de esas 20 yardas. Y la defensa bien, aguantó lo que pudo y cuando le llegó la pájara, pues nada, nos vinimos abajo y ya está. No sé, tampoco hay mucho más que hablar del partido. Fuera de playoff y a pensar ya el año que viene. Pues sí, yo creo que eso, ¿no? Hay que sacaría muchas más conclusiones, porque además empezamos a pensar ya en el año que viene y empezamos a pensar en el próximo partido, que es algo totalmente diferente. Entonces vamos a intentar hacer una previa o qué podemos esperar de los Dolphins, de unos nuevos Dolphins con Quinn Ewers a los mandos, porque vamos a hacer la previa de un partido que en principio iba a ser un Sunday Night Football y que, madre mía, cómo llega, que lo han tenido que cambiar a la 1 del mediodía, 7 de la tarde, porque nos enfrentamos a los Cincinnati Bengals. Partido que va a jugarse el 21 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Volvemos a Miami, un partido que, la verdad, el mayor aliciente que tiene para los seguidores de los Miami Dolphins es ver a Quinn Ewers y ver cómo funciona la ofensiva con un quarterback rookie que lleva toda la temporada entrenando, asimilando los conceptos de Mike McDaniel, porque no nos jugamos nada y la única duda es ver si tiene cosas positivas como para que el año que viene pueda pelear por la titularidad en estos Miami Dolphins. Este encuentro, como digo, va a disputarse el 21 a la 1 del mediodía hora estadounidense, 7 de la tarde hora española. Es
un partido que va a ser la 26ª ocasión que se produce en la NFL, con los Dolphins liderando claramente la serie por 17-8. Era un encuentro del morbo porque enfrentaba también a dos quarterbacks elegidos en el top 5 del draft del 2020, Joe Burrow y Tua Tagovailoa, y desde luego Tua Tagovailoa no juega y Joe Burrow tampoco llega en su mejor momento, frustrado después también de muchísimas lesiones a lo largo de esta temporada y las temporadas previas, y que luego lo comentaremos aquí, con el run de una posible retirada. Incluso se empieza a hablar de que puede haber un efecto o un movimiento a lo Andrew Luck, y es algo tremendamente preocupante para los amantes del fútbol americano, que yo además es un jugador que me encanta. Los Dolphins, ¿cómo van a ser con Quinn Ewers? Pues no lo sabemos. Suponemos que McDaniel priorizará o no querrá poner el foco en el quarterback novato, intentará tirar de juego de carrera con Achane, con Wright, con Ollie Gordon. Lo hemos comentado antes. ¿Qué tienen los Dolphins para estimular o a lo que agarrarse? Pues Devon Achane, que ha superado por primera vez en su carrera en la NFL las 1000 yardas, que lidera la NFL en yardas de promedio por carrera con 5.7 y que es tercero en yardas totales de carrera con 1186. Darren Waller, ya hemos dicho sus números. Jordan Brooks lidera también la NFL con 155 placajes, 88 solo, y Tyrell Dodson, que es un jugador que está muy ensombrecido por Brooks, pero es el único jugador en la NFL este año con al menos 100 placajes, 4 sacks, un fumble forzado, un fumble recuperado y una interceptación. O sea, un poco un multiusos en esa zona media de la defensa de los Miami Dolphins. Y Javi, esto te va a gustar porque estamos hablando de Patterson, pero Jay Bailey es actualmente sexto en la NFL con una media de 43.3 yardas de media por punt. Y esto, si acaba así la temporada, es la mejor marca en una temporada individual de un punter de los Miami Dolphins. O sea que el bueno de Bailey, otro que como futurólogos nos ha arruinado la vida. Y bueno, los Bengals, ya acabo y os quería comentar esto un poco porque creo que los Dolphins tienen que agarrarse a estos jugadores los 3 partidos que quedan y liberar un poquito a Ewers. Los Bengals pues tampoco llegan en su mejor momento, con un Burrow muy dubitativo, con un Brown como líder de la ofensiva terrestre con 780 yardas, con Ja'Marr Chase y T. Higgins como grandes peligros aéreos, porque T. Higgins 9 touchdowns y Ja'Marr Chase 1147 yardas, uno de los jugadores más peligrosos, pero están teniendo muchísimos problemas los Bengals a nivel defensivo, porque si nos quejamos de los Dolphins, son la última o la peor defensa en yardas encajada de media por partido con 403.8 y la última defensa frente a la carrera encajando 157.9 yardas de media por partido. O sea que balones a Chain, a Wright y Ewers, los pases justitos para acabar el día, ¿no? Yo creo que ese debe ser un poco la idea, ¿no, Santos? Sí, bueno, y sobre todo parar, a ellos hay que parar el juego de pase, ¿no? Joe Burrow es peligrosísimo, el juego de pase es su mayor arma, son el equipo número 10 en yardas de pase, y de los 33 touchdowns que llevan, 27 son de pase, porque el juego de carrera es nefasto, o sea, es el peor equipo, el equipo 31 de la liga en yardas de carrera, apenas consigue un poco más de 80-85 yardas por partido. O sea, no corren 87.4 para ser exacto. Exactamente. O sea, corren muy poco. Es el equipo número 31 y solo han conseguido 6 touchdowns en toda la temporada. Es decir, su juego de carrera no es lo más peligroso. Ahora, bueno, como somos así de futurólogos y de adivinos, pues vendrá el running back de turno de Chase Brown, creo que es de Bengals, sí. Y nos hará 280 yardas esa tarde, porque ya ha pasado, entonces sí, eso está ahí. Pero bueno, el dato hay que darlo, corre muy poco, lo basan todo prácticamente en el juego de pase, porque en eso también apostaron. Son el dúo de receptores que más paga, los que más cuesta, porque antes era Tyreek Hill y Waddle, estos se han convertido a Higgins y Chase con las últimas renovaciones, y evidentemente su juego de pase es lo más peligroso que tiene.
Y a partir de aquí, pues a ver qué ocurre. Joe Burrow sigue siendo un muy buen quarterback, a pesar de que ha dejado su futuro en el aire. Algo ocurrirá, yo creo que posiblemente, o da toda esa de que Megas no sigue. Ya no sé si se va a retirar o buscará otros aires nuevos. Y bueno, y por parte nuestra, pues a ver qué ocurre con Edwards. Hay que probarlo y bueno, por jugadas varias, en todas las situaciones, ves es capaz de llevar el equipo adelante, si que funcione el ataque. Bueno, si tiene que arriesgar un poco no pasa nada, porque es que tienes que verlo en todas las posibilidades, ¿no? Y ver si es capaz de llevar la batuta del equipo si no estuviera Tua. Y es que, bueno, o sea, un partido que en principio no tendría mucho aliciente, pero que va a tener mucho más del que pensamos, sobre todo para nosotros por ver lo del quarterback. Sí. Y ver también qué ocurre con Vengas, que bueno, es una situación muy parecida a la nuestra, ¿no? Con el entrenador entredicho también, últimas temporadas muy malas, Zach Taylor, bueno, creo que también es candidato a que lo echen una vez que acabe la temporada. Creo que la situación es un poquito similar en cuanto a rendimiento de los equipos y la situación especial de los dos quarterbacks ahora que Burrow ha hecho estas declaraciones. Y bueno, sí. A priori creo que es factible que ganemos jugando en casa, con nuestro juego de carrera y una defensa mucho mejor que la suya, y podemos intentar ganar el partido llevándolo, ¿no? También dos equipos que tradicionalmente han sufrido mucho con las líneas ofensivas, sus quarterbacks reciben golpes. Burrow yo creo que está muy frustrado porque al pobre tampoco le dan mucha ayuda en ese sentido y tiene que correr por su vida y recibe golpes importantes también. Bueno, Javi, no sé, ¿qué alicientes tienes tú? Aparte de ver a Bailey, que puede terminar como el mejor Panther de una temporada históricamente de los Miami Dolphins, ¿eh? Esto igual no te lo esperabas. No, ni mucho menos. Bueno, ni mucho menos. O sea, claro, cuando hablábamos esto antes de empezar la temporada regular, ni nos lo creíamos. O sea, recuerdo el año pasado que decía que a ver si lo cortaban. Y mira tú, al final en toda la boca, sí, como futurólogo vamos a apañar. Tenemos poco futuro, precisamente. Aliciente, la celebración de los 60 años de la constitución de la franquicia. Se va a celebrar, van a llevar el throwback. Entonces, bueno, para mí esa es, ahora, bueno, aparte evidentemente de ver a Ewers y como dices, de ver si Bailey sigue manteniendo el nivel y acaba ahí o incluso mejora. Porque la verdad, por ejemplo, ha habido otros Panthers que yo no he visto jugando tan bien y que están por encima de Bailey. Pero bueno, ojalá Bailey acabe ahí y veamos un Ewers que muestre algo para futuro. Entonces yo me quedo con eso. El throwback, los 60 años de la constitución de los Dolphins y a ver qué nos muestra Ewers, porque por lo demás, pues, como bien dices, o sea, un quarterback que hemos sentado porque este año ya no da más y el otro que ha dicho que no se lo está pasando nada bien y que está pensando incluso en retirarse. Así que vamos a ver qué partido puede salir. Sí, qué partido puede salir de ahí, vamos, o sea. Pero ¿qué puede salir mal, verdad? ¿Qué puede salir mal ese domingo? De hecho estabas diciendo al principio como, bueno, un partido que iba a ser Sunday Night, pero pues bueno, al final se ha pasado a la franja de la 1. Solo te falta decir, mira, que al final se va a jugar con piedra, papel o tijeras y se acabó. Y no lo meten como serie internacional, pues de milagro, porque ya les pilla mal viajar. Ya. Bueno, oye, de todas formas, es verdad, se me había olvidado con todo esto de Tua y tal, que vaya partido para debutar de Ewers en el 60 aniversario del nacimiento de la franquicia, con el throwback. O sea, el escenario para él es idóneo. Ya solo falta que lo haga bien y que tal y como somos en Miami ya nos aficionemos y pensemos que es la reencarnación de Dan Marino, porque va a pasar. O sea, si lo hace mal no va a pasar nada, lo tendremos asumido, pero como haga un partido decente, ya nos vendremos arriba. Pero bueno, va a debutar con el uniforme más bonito de la NFL en su casa. También eso, bueno, para él debería ser un punto tranquilizador, ¿no? Además la gente va a estar como con muchas ganas de verle y bueno, desearle la mejor de las suertes. Ahora mismo es verdad que para mí es el aliciente de ver el partido, de sentarme el domingo enfrente de la tele a ver qué puede hacer Ewers, un jugador que a mí en la universidad me gustaba mucho, que creo que su último año universitario
jugó tocado, ya lo dije aquí, que creo que es un jugador que los Dolphins elegían también por su resiliencia, o sea, su capacidad para jugar infiltrado, tocado. Ha sido un buen líder en Texans, tiene cosas positivas. Fue el prospect número 1 al pasar del instituto a la universidad. O sea, el talento está ahí. Falta ver si es aprovechable o no, si la adaptación a la NFL puede ser positiva. Peyton. Sí, bueno, eso es otro debate. Santos, estás tú, te veo hoy muy con el entrenador, pero ese no va a cambiar. Ese hacia la idea que te vas a sentar en la tele y va a ser Ricitos Mike y va a ser Mike McDaniel. Bueno, pues no sé, chicos, y yo creo que hemos hablado un poco de todo lo importante, del estado actual de la franquicia, de lo que esperar en el futuro y no sé, es momento de ir despidiéndose con esa promesa de un futuro mejor para nuestros Dolphins, ¿no, Santos? Sí, esperemos, porque ya esta temporada no ha sido lo que se esperaba, la verdad que ha sido un poquito de bajón por cómo tenemos la plantilla y demás, así que bueno, pues no se puede perder ánimo nunca, porque en algún día tenemos que hacer ese clic, acertar de alguna manera un poco con todo y competir y llegar un poquito más lejos de lo que hemos hecho estos últimos años, así que bueno, pues nada. Con la ilusión de ver a Ewers a ver si de verdad es lo que promete ser. Eso es, Javi, ¿no? Ese es el estímulo vital de aquí en adelante, ¿no? Para nosotros como seguidores de los Dolphins. Sí, estas 3 jornadas vamos a ver cómo evoluciona Ewers o quien ocupe el puesto de quarterback titular, ver probaturas, porque seguramente haya algunas. Algo que se me olvidó mencionar, vi la noticia por ahí en un par de sitios, pero no se ha vuelto a hablar de ello, que también McDaniel se planteaba el dar descanso a Shane, que lleva una temporada muy machacado y que es otra de las posibilidades que hay sobre la mesa, que es que incluso pues, pasa a ser running back 3, pero no por nada, sino para que pues descanse ya. Ya no jugamos nada y no merece la pena. Entonces, bueno, eso, ver qué probaturas salen y ver qué va a ocurrir, porque bueno, de aquí a que, pues como dijo Santos al principio, llegue el lunes negro, queda mucho tiempo y a ver quién va a seguir aquí en Miami y quién no. Entonces, bueno, pues sí. Ya está. Desde luego ese es el estímulo. La maquinaria mediática de los Dolphins también se ha encargado un poco de poner un poquito de hype, porque ya han salido varios periodistas diciendo como que esto se veía venir, que bajo micrófonos mucha parte del staff de los Dolphins les había expresado que Ewers estaba impresionando en los entrenamientos, lo que se tiene que decir para también un poquito a tus aficionados, ¿no? Ponerles la miel en los labios. Pero bueno, ese es el estímulo que tenemos el próximo 21 de diciembre, porque la lotería no nos va a tocar. Yo ya lo doy por hecho. Este fin de semana, que es la lotería, pues igual nos toca en forma de quarterback y no en forma del gordo cantado por los niños de San Ildefonso. Pase lo que pase, nos toque la lotería, sea Ewers el próximo Dan Marino que nos vaya a llevar a una Super Bowl o a una victoria de playoffs después de 25 años, pues vamos a estar aquí para contároslo en este podcast, que es parte de un proyecto muy grande que hemos elaborado gracias a Javi Martín, porque ya sabéis que además de escucharnos en iVoox, en Spotify, tenemos una página web, www.mundodolphins.es, donde están todos los capítulos y hay además artículos sobre la historia de la franquicia, gracias a José Ramón, que los ha escrito con muchísimo cariño y que son una auténtica maravilla. Tenemos estadísticas y tenemos también un canal de Telegram donde en días como hoy pues estáis informados al instante si os unís, porque tiene ahí a Javi Martín, a los bots trabajando y os informan al momento de todas las noticias que se publican en las redes sociales de los Dolphins, en nuestras redes sociales y desde luego viene de maravilla para estar pues a la última con toda la actualidad de la franquicia. Así que, bueno, pues no sabemos si más ricos o no con el gordo de la lotería o si afortunados con un nuevo cubi, pero volveremos aquí la semana que viene para contaros todo lo que pase en este Mundo Dolphins.
Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los